vamos a participar de la Cena del Señor y quiero compartir con ustedes un tema que Dios ha puesto en mi corazón, que va a ser de gran bendición para ustedes. Un tema que es producto de una oración que en estos días estaba haciendo al Señor. Y creo firmemente que cuando Dios nos habla, hay momentos en la vida donde Él trae una palabra necesaria, propicia, que la necesitamos. Dice la Escritura que en una oportunidad Jesús vio a la multitud y tuvo compasión de ellos. Él tuvo misericordia de ellos. Y Él dice que esa misericordia lo llevó a seguir enseñando la palabra de Dios a ellos. Y no solamente enseñar la palabra, sino también a proveer lo que ellos necesitaban. En estos días, orando en la madrugada, el Señor puso esta palabra en mi corazón para ustedes, porque sentí lo que el Señor pudo sentir en ese momento por la multitud. Sentí que hay necesidades en las personas. Sentí que mucha gente está pasando por momentos difíciles en este tiempo. Sentí que muchos necesitan una palabra específica de fortaleza y de bendición para su vida. Sentí que usted viene cada domingo a la iglesia no porque viene a ver a un hombre o a algunas personas o porque viene por religión, sino que viene porque tiene una necesidad de una palabra específica de Dios. Sea para seguir adelante en la vida, sea de fortaleza, de sanidad, sea alguna noticia que le han dado últimamente que lo ha puesto cabizbajo, o sean las presiones del mundo externo y usted ha reaccionado de manera negativa a estas presiones y por consiguiente lo han llevado a cometer decisiones equivocadas. Y por esa razón he intitulado este mensaje Invitaciones de Dios. Invitaciones de Dios. Dígale a la persona que tiene al lado: el Señor en este día te está invitando para que vengas a su presencia. Cuando usted, ya allí no tiene que repetir, cuando usted atiende la invitación del Señor, entonces en cada invitación que Dios hace hay una recompensa. En cada invitación que Dios hace hay una recompensa. Hay versículos en la Biblia donde encontramos estas invitaciones específicas. Hay invitaciones en la palabra de Dios donde encontramos a Dios directamente invitándote hacia su presencia. Y cuando tú vienes hacia su presencia, entonces vas a obtener lo que tú necesitas. Y quiero comenzar con la escritura que está en Hebreos capítulo 4, versículo 14, que dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Mi pregunta en esta mañana para ti es: ¿necesitas de la gracia de Dios? ¿Necesitas un regalo de Dios? Esa palabra gracia es la palabra que viene del griego charis o charis, le dicen muchas personas, e indica un regalo de Dios que es inmerecido. La gracia de Dios te habilita
para que usted reciba un regalo de Dios. La gracia de Dios te habilita y habilita el favor para que éste abra camino a favor de tu vida. Y dice el versículo 16 específicamente: acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. El escritor da una invitación, y yo me atrevo a decir, Dios usa al escritor para darte a ti una invitación de parte de Dios. ¿Cuál es la invitación? Acércate con toda confianza al trono de la gracia. Cuando hablamos de monarquía, se trata de un rey que tiene un reino, por supuesto, pero este rey posee un trono. Este trono en su reino representa todo su poder, y todo lo que él diga es amén, así sea. Cuando un rey proclamaba un edicto, entonces ese edicto, cuando se le colocaba el sello del rey, eso era sí y amén. Ni él mismo podía declarar nulo ese decreto o esa declaración. Todo lo que el rey decía desde su trono era sí y amén. De hecho, cuando el rey daba una declaración, él tenía que sentarse en su trono, porque su trono representaba estabilidad. Su trono representaba el poder, el dominio, el señorío. Y dice la escritura que nosotros nos tenemos que acercar a un lugar que se llama el trono de la gracia. En la escritura vemos que Dios no solamente es amor, sino también es justo. Dios también envía justicia a las naciones. El trono de Dios representa justicia, pero en este versículo en particular, el escritor dice: yo quiero que tú te acerques al trono de la gracia. Es decir, yo quiero que tú reconozcas a Dios como rey, pero no como un rey que te va a condenar y que te va a consumir con su fuego, sino que en esta oportunidad yo quiero que te acerques a Dios ante su trono de la gracia. Hay una gracia disponible para todos nosotros. Hay una gracia que está abierta para toda su gente, para todo su pueblo. Cuando usted se acerca a Dios con esa visión de que encontrará gracia, entonces va a conocer a Dios en una faceta totalmente diferente. Hay gente que está sentada aquí en esta iglesia que se acercan a Dios con una visión totalmente equivocada, y como lo hacen de esa manera, no pueden recibir nada de Dios. En este día usted tiene que cambiar la manera de cómo se acerca ante el trono de Dios. Hay personas que se acercan ante el trono de Dios con un sentido de temblor, y no me malentienda, Dios se merece el respeto, Dios se merece la honra. Muchas veces tenemos que acercarnos con ese temor, pero en la Biblia, cuando habla de temor a Jehová, no está hablando de pavor o no está hablando de terror. Cuando habla el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, lo que quiere decir es el principio de la sabiduría es la honra a Jehová, es el respeto al Señor. Nosotros nos tenemos que acercar con respeto, pero dice el escritor que nosotros debemos tener confianza para acercarnos al trono de la gracia. Ahora, cuando nosotros nos acercamos al trono de la gracia, vamos a encontrar algo en particular que se llama ayuda específica, oportuno socorro. En estos días, cuando estaba orando, que recibí esta escritura, yo estaba buscando una ayuda específica. ¿Y sabe qué? Cuando tú te acercas al trono de la gracia, allí hay suficiente gracia para suplir tus necesidades. Allí Dios tiene lo que tú necesitas, pero tú tienes que tomar la decisión de recibir la invitación de Dios. ¿Cuál es la invitación de Dios? Acércate ante mi trono. Allí vas a encontrar gracia para el oportuno socorro. Mi pregunta para ti en este día es: ¿qué necesitas? ¿Qué necesita tu vida? Si hablo con cada uno de ustedes, estoy seguro que cada uno tiene una necesidad específica, sea emocional, sea espiritual o sea física.
Ahora, cuando habla de acercarnos ante el trono de Dios, el escritor de Hebreos, esta carta a los hebreos fue escrita para judíos. La carta a los hebreos no fue escrita para gentiles. Es decir, que para comprender esta carta o lo que dice esta carta, debemos hacerlo con una mentalidad oriental y no occidental. De hecho, debemos comprender las tipologías y lo que el escritor de Hebreos quiere decir en la mentalidad judía. Debemos entender cuando él habla del trono de la gracia, a qué se está refiriendo el escritor. Cuando el escritor de Hebreos hace esta carta específicamente en el capítulo 7 y 8 y 9 de Hebreos, él está hablando del tabernáculo terrenal, pero lo está comparando con el tabernáculo celestial. Le voy a explicar algo. El tabernáculo que Dios le envió a hacer a Moisés cuando estaban en el desierto constaba de 3 lugares o de 3 partes. Estaba el atrio, luego venía el lugar santo, estaba el primer velo. Luego del lugar santo venía el lugar santísimo, donde se encontraba el segundo velo. En ese atrio el pueblo permanecía fuera del lugar santo en la primera parte del tabernáculo, porque no le era permitido a todo el mundo entrar hacia el tabernáculo. Dice la escritura que los sacerdotes diariamente entraban en el lugar santo, es decir, en el primer velo, para hacer sus rituales diarios. Pero estaba el lugar santísimo, y dice la escritura que para este lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, allí entraba el sumo sacerdote para ofrecer la sangre del becerro para él y para su familia, y de los chivos o de los carneros que ellos sacrificaban para expiación de los pecados del pueblo. Solamente una vez al año el sumo sacerdote, es decir, el jefe de los sacerdotes, podía entrar al lugar santísimo en lo que se llama el día de la expiación, el Yom Kippur, que cae entre septiembre y octubre en el calendario gregoriano que nosotros tenemos. Pero en el calendario hebreo es el día de Tishri, entre octubre, en septiembre y octubre, entraba en el día de la expiación el sumo sacerdote, y él presentaba con esa sangre el perdón para los pecados del pueblo en ese año. Antes que el sumo sacerdote entrara, se dice o dice la escritura en Levíticos capítulo 16, Dios le da a Moisés las ordenanzas y dice: vas a tomar un becerro y lo vas a sacrificar, y vas a tomar la sangre para santificarte tú, el sumo sacerdote, y para santificar a tu familia. Luego vas a tomar 2 carneros y vas a echar suertes para escoger el cordero que se va a sacrificar y el cordero que vamos a enviar al desierto. Es decir, en el día de la expiación se tenían que sacrificar tres animales, un becerro y 2 corderos. El becerro era para el sumo sacerdote y para su familia. Y luego tenía que sacrificarse 2 carneros. Esos 2 carneros se echaban suerte, y el que caía la suerte decían: bueno, a ti te vamos a sacrificar para utilizar la sangre en el lugar santísimo. Y al otro cordero, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Venía, imponía sus manos sobre el cordero y decía: todo el pecado, todas las rebeliones de este pueblo que hizo este año caen sobre ti, lo que llaman el chivo expiatorio. Agarraba el sumo sacerdote, declaraba todo el pecado del pueblo sobre el chivo, sobre el carnero, y después de haber declarado esto, había un hombre comisionado para tomar este chivo expiatorio y llevarlo al desierto, a una parte donde él no pudiera regresar para la comunidad de Israel. Es decir, el chivo moría de hambre, de sed, o caía por un barranco, no encontraba el lugar de regreso. Pero lo que más mataba a este carnero era la proclamación del sumo sacerdote sobre su cuerpo de todos los pecados que Israel cometía en ese año. Era un ritual completo y se hacía una vez al año.
Pero ya le voy a decir la aplicación de todo lo que estoy hablando. Solamente el sumo sacerdote tenía derecho de experimentar la misma presencia de Dios en su vida. No era algo plural, no era para todo el pueblo, solo el sumo sacerdote. Una vez al año, él decía: voy a entrar y voy a presentar esta sangre del cordero que se había sacrificado ante el arca del pacto, en el lugar santísimo. Nadie podía entrar allí, ni los sacerdotes podían entrar, solo el sumo sacerdote. Dice una tradición judía que el sumo sacerdote tenía que entrar con una cuerda atada en su tobillo, porque si a ese sumo sacerdote le pasaba algo allí adentro, nadie más podía entrar a sacar su cuerpo. Es decir, él tenía que entrar con una cuerda. Ahora abro estos paréntesis. En la escritura no está en ningún versículo lo que estoy diciendo acerca de la cuerda. Es una tradición judía que ha dicho esto. Y dice que le ataban la cuerda y entraba el sumo sacerdote, y si moría, ¿por qué podía morir? Porque no estaba santo delante de Dios o se equivocó en el ritual, y dice que era posible que Dios no aceptara su ofrenda de sangre. Éxodo dice que el sumo sacerdote llevaba una vestimenta por encima de su pecho, donde tenía granaditas y juntamente campanillas en su vestimenta, y cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, dice que esas campanitas comenzaban a sonar por el movimiento que él hacía cuando Dios aceptaba la ofrenda. Es decir, el pueblo que estaba en el atrio, ellos podían escuchar la aceptación de la ofrenda de Dios por las campanitas que sonaban, y ellos decían: Dios ha aceptado la ofrenda. Esto sí es escritural. Ahora le doy la escritura. Dicen algunos comentaristas que estas campanitas unían al pueblo en la ceremonia, ya que estos no podían entrar a través de las campanitas. Ellos podían participar de la aceptación de la ofrenda de Dios, y ellos se regocijaban: Dios hoy en este día de expiación ha perdonado el pecado que cometí durante todo el año. Ellos proclamaban y se regocijaban. Pero si Dios no aceptaba la ofrenda, entonces ese año no era el año del perdón para sus vidas. ¿Qué le quiero decir con estas cosas que acabo de mencionar? Lo impresionante del cumplimiento de estas escrituras en la vida de Jesús es esto: que en Jesús, cuando Él muere en la cruz del Calvario, se cumple la muerte de los dos carneros. El que es sacrificado en la cruz del Calvario y el carnero que era enviado al desierto. Una vez que a Jesús lo declaran culpable ante los religiosos, allí comienzan a caer todos los pecados de la humanidad sobre el cuerpo de Jesús. Dice la escritura en Isaías 53 que el Señor, el Padre, descargó todo el pecado de la humanidad en el cuerpo del Mesías. Es decir, cuando Jesús está en pleno sacrificio, se cumple la palabra de la muerte de los dos carneros, uno que era sacrificado y el que se enviaba al desierto, se cumple en el mismo cuerpo de Jesucristo. No solamente esto, sino que también Jesucristo representa nuestro gran sumo sacerdote. No solamente Él representaba el carnero que murió y el carnero que fue al desierto, sino que también representó el sumo sacerdote que presentó la sangre ante el trono celestial. ¿Por qué le estoy diciendo estas cosas? Dice el escritor de Hebreos: nosotros ahora confiadamente, repita conmigo esta palabra, confiadamente. Ahora, ¿por qué confiadamente? En el antiguo pacto nadie podía acercarse ante el trono o ante la presencia de Dios confiadamente, nadie, solo el sumo sacerdote, y dice que éste lo hacía con temor y temblor. Ahora, en este tiempo, después de la muerte de Jesucristo, nosotros nos podemos acercar confiadamente ante la presencia de Dios. ¿Por qué?
porque tuvimos un sumo sacerdote llamado Jesucristo, que murió en la cruz, pero que también resucitó y presentó su sangre ante el tabernáculo celestial, y esa sangre, dice la Biblia, fue suficiente no para presentarla cada año, que Jesús tiene que morir cada año o alguien tiene que morir cada año, no. Ese sacrificio, dice la carta de los Hebreos, que fue una sola vez para siempre. Jesús presentó su sangre una sola vez y para siempre. Usted fue lavado para siempre. Para siempre. No tiene que ser anual. Esa sangre fue aceptada, y por eso es que confiadamente todos los días yo puedo acercarme al lugar santísimo donde está la misma presencia de Dios. Allí yo me puedo acercar confiadamente. Ahora, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Necesitamos crear una cultura de gente que sepa acercarse a Dios. Nuestra cultura, le voy a decir algo, es una cultura dependiente espiritualmente hablando. Escúcheme acá, por favor. Nuestra cultura es una cultura dependiente espiritualmente hablando. En la religión común que se levantó en Venezuela, la gente se acerca a un hombre para confesarse, ¿sí o no? ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Ah? Es una cultura dependiente espiritualmente. La gente comete un pecado y busca a un hombre para confesarle el pecado que hizo. La gente que viene a la iglesia, y no estoy diciendo que el pastor no tiene ciertas funciones en lo que voy a hablar, pero la gente, tú sientes la dependencia. Si alguien está enfermo en tu casa, pastor, venga para que ore por mi familiar. Y eso no está mal. El pastor puede ir a orar en un tiempo determinado por tu familiar, claro que sí. Pero usted tiene que despertar de esa cultura dependiente y decir, tengo un familiar enfermo. Bueno, la palabra dice que si yo voy e impongo mis manos sobre ese enfermo, se sanará. No solo dice los pastores irán y pondrán sus manos, no. Cualquiera que crea en mí irán y pondrán las manos y se sanarán. Entonces usted tiene que despertar de esa cultura dependiente de buscar a un hombre para que te acerque a Dios. La cultura neotestamentaria te dice, todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Todos podemos acercarnos ante el trono de la gracia. Todos podemos buscarle y Él nos dará lo que necesitemos en ese tiempo determinado. Mi objetivo en esta mañana, yo quiero que despierte, mi objetivo en esta mañana es que su relación con Dios sea más cercana. Amén. Cuando nos pasa algo, normalmente buscamos a un amigo para contárselo, ¿sí o no? Buscamos a un familiar, buscamos a una persona más cercana, pero de último le decimos a Dios nuestra necesidad. ¿A cuántos le ha pasado eso? Y usted dice, Señor, te dejé de último. Me siento así, me siento mal. Busqué primero ayuda aquí, ayuda allá, y a ti te dejé de último. Usted puede acercarse a Él ante el trono celestial. Ahora, ¿por qué dice la Biblia que nos podemos acercar a Él? Dice la Escritura en Hebreos 2:14 que debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. ¿Quién tenía el poder sobre la muerte? Únicamente. De esa manera, dice la Escritura, el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos,
para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. ¿Qué está diciendo esta escritura? Jesús, nuestro sumo sacerdote, cuando vino a esta tierra, no enfrentó a Satanás como Dios. No enfrentó a Satanás como un ser divino, lo enfrentó como hombre. Es decir, Él tuvo las debilidades que tú sientes a veces. El enemigo lo tentó para que él fracasara su misión. Esa palabra tentar es la palabra dokimazó y la palabra peirazó. La palabra dokimazó en la Biblia habla de pruebas y es un término metalúrgico cuando se está probando con fuego un metal, para que éste pruebe su calidad. Cuando Dios nos prueba a nosotros, Él no nos prueba con un peirazó, Él nos prueba con un dokimazó. Es decir, Dios te da pruebas, pero para probar tu carácter y para que tú salgas de calidad, para que salgas eximido. Dios te prueba no para destruirte, sino para que avances y para moldear tu carácter, como cuando Dios probó a Abraham para que sacrificara a su hijo. Él probó su corazón, pero para que él saliera eximido. Pero el enemigo tienta con peirazó. Peirazó, su connotación habla de traer una tentación para él destruirte y para él aplastarte. Cuando el enemigo tentó a Jesús en el desierto, él lo tentó con un peirazó, es decir, le lanzó una tentación para destruir el propósito de Jesús aquí en la tierra. Entonces Jesús experimentó en su propia carne las tentaciones lanzadas por el enemigo. Él pudo sentirse tentado, pero dice la Biblia que este sumo sacerdote nunca pecó, sino que se mantuvo firme, se mantuvo santo. Y entonces él presentó la sangre en el lugar santísimo celestial y fue aprobada. Una de las cualidades de este sumo sacerdote es que él conoce todas nuestras debilidades. ¿Cuántos tienen debilidades aquí? Todas nuestras debilidades Él las conoce. Cuando estás allí en lo oculto que te tienta el enemigo para hacer algo, para cometer un pecado moral. Cuando estás allí y sientes esa tentación de hacer algo en contra de la palabra. Dice la Escritura que Jesús, tu sumo sacerdote, sabe lo que tú estás sintiendo. Él sabe lo que tú estás pasando en este momento. Él sabe cuando quieres dejar botado el hogar. Él sabe cuando tú quieres sucumbir en el pecado. Él sabe cuando quieres decir una mentira. Él sabe cuando quieres decir un chisme. Él sabe cuando tú quieres pecar en cualquier manera. Porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces hay un récord que Él tiene a favor de ti, y es que Él conoce lo que tú estás pasando en este día. Ese sumo sacerdote sabe lo que te está ocurriendo en este momento, porque Él conoce tus debilidades. Pero dice la Escritura, así como el sumo sacerdote era un intercesor y esas campanitas unían al pueblo en el ritual del perdón de Dios, igualmente dice la Escritura que Él fue nuestro intercesor ante el Padre. Y si Él intercede por ti, entonces a ti ¿qué te puede faltar? Él te dará la fortaleza que tú necesitas. Él te dará el denuedo que tú necesitas. Él te dará la sanidad que tú necesitas. Aunque en este momento hayan presiones en nuestra nación, la nube de Dios te proveerá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él conoce tu debilidad. Amén. Él te conoce. Dice la Escritura que este sacerdote, el sumo sacerdote Jesucristo, es ordenado no por el sacerdocio levítico, sino de acuerdo al sacerdocio de Melquisedec. Hebreos 7, 8 y 9 lo explica. Este sumo sacerdote que nosotros tenemos es ordenado no por el sacerdocio levítico, sino de acuerdo al orden de Melquisedec. Melquisedec no tiene padre ni madre, no tiene linaje, no tiene principio ni fin, semejante al Hijo de Dios. Y dice que Abraham, después que batalló las guerras, le dio el botín a este Melquisedec,
Algunos comentaristas dicen que Melquisedec, cuando se aparece a Abraham, cuando este diezma del botín, representa una teofanía. Una teofanía es una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento, pero no como hijo, sino como verbo de Dios. Y muchos están de acuerdo que eran teofanías. Por ejemplo, el ángel de Jehová, cuando apareció a Sansón, era una teofanía del verbo de Dios, no manifestado como Jesús, sino como verbo en la eternidad con Dios, que no era padre tampoco. Después podemos explicar esto. Pero es importante que sepa que el sacerdocio de Jesús no es según el orden de Leví o de los levitas, sino que es según el orden de Melquisedec. Este sacerdocio es eterno, este sacerdocio es eficaz, no tiene debilidades y no tiene defectos. Es decir, cuando tú te acercas a este sumo sacerdote, tú puedes hallar oportuno socorro, porque este sacerdocio no tiene ninguna debilidad, sino que es eterno y para siempre. Y en esta mañana Dios te dice: acércate a mi trono de la gracia, porque vas a hallar oportuno socorro. Ya está bueno de vivir en condenación, ya está bueno de vivir en culpabilidad, ya está bueno de vivir en pecado, ya está bueno de vivir en esa queja. Ahora acércate ante mi trono para que encuentres lo que tú necesitas. Tenemos un sumo sacerdote que aboga por nosotros. Es tu intercesor, es tu amigo fiel, es tu abogado, es tu consejero. Él es el que intercede por ti cuando te sientes débil y cuando te sientes mal. Despierta en esta mañana, mi hermano querido. Hay alguien que aboga por ti. Hay alguien que murió por ti. Hay alguien que no solamente murió, sino que resucitó de entre los muertos. Y ahora tú estás justificado, lavado con la sangre de Cristo. Y yo estoy en la madrugada, me puedo levantar y puedo decir: decido acercarme ante el trono de la gracia en este momento. Pueden ser las 10 de la mañana y yo me puedo acercar. Puede ser en el carro, yo me puedo acercar. Puede ser en el trabajo, yo me puedo acercar. Puede ser en la casa, en la cama, puede ser donde sea. Tú puedes acercarte con libertad. ¿Sabe lo que pasó cuando Jesús murió en la cruz? Ese primer velo que estaba en el lugar santísimo, cuando Jesús murió, dice la Escritura que el velo se rasgó en el templo. ¿Me está escuchando? En el lugar santísimo, dice la Escritura que cuando Jesús murió, allí en el templo de Herodes pasó algo poco común, y lo que sucedió fue que el velo se rasgó en dos. Eso indicó que ya no había ninguna barrera para que el ser humano estuviera separado de la presencia del Señor. Usted no tiene que esperar los domingos a cantar unas canciones para adorarle. Usted tiene libre entrada al lugar santísimo, porque ahora fuimos constituidos sacerdotes de Dios también, y podemos entrar y oficiar la adoración a nuestro Señor. Ahora usted no tiene que esperar venir los miércoles. Ahora usted no tiene que esperar que el pastor le diga: levante las manos. Ahora usted, con todo corazón, usted sin sentido de culpabilidad, puede acercarse ante el trono de la gracia y decir: Señor, aquí estoy yo. Yo te necesito. Yo soy dependiente de ti. En este momento me siento mal, me siento débil, porque Él conoce tus debilidades. Él pasó por eso. Él fue a Getsemaní y se arrodilló: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Y dice que sudaba como grandes gotas de sangre, porque era un momento fuerte para el Señor, de prensa. Era un momento de tentación, pero era un momento de tentación fuerte para su vida. Y Él sufrió. Y entonces usted se acerca al Señor sabiendo esas debilidades, y usted le dice: Señor, yo me siento débil, no quiero orar, no quiero hacer tu voluntad, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, ayúdame en mi debilidad. Y de repente su presencia viene y comienza a tocarte, y comienza a fortalecerte, y comienza a darte lo que tú necesitas. Pero déjame decirte algo: solamente en la presencia de Dios tú puedes encontrar lo que tú necesitas.
en ningún otro lugar. Hay gente que quiere encontrar buenos resultados fuera de la presencia de Dios. No es posible. Yo le digo a la gente, si yo me alejo de Dios, yo voy a cometer los errores comunes del hombre animal que no tiene a Dios. Lo único que me mantiene firme a mí es estar cerca de su trono de la gracia, de la presencia de Dios. ¿Cuántos me escuchan? Nunca confíes en tus propias habilidades. Hay gente que dice, ya yo soy pastor, ya yo soy apóstol, ya yo tengo una trayectoria de 30 años en el evangelio, ya yo sé mucho, se alejan de la presencia de Dios y entonces comienzan a sucumbir en cosas extrañas, comienzan a tomar decisiones tontas. Todos aquí necesitamos estar pegados al Señor. Lo único que va a mantener a mi matrimonio fuerte es que Dios esté en el medio de los dos. Yo le digo a los matrimonios eso: si ustedes tienen el pilar de Dios en medio de este matrimonio, el enemigo va a venir, pero ustedes van a salir fortalecidos y fuertes porque Dios peleará por ustedes. Pero cuando yo en el matrimonio digo, Señor, yo no te quiero en mi matrimonio, entonces viene el divorcio y toca la puerta. Entonces viene la falta de perdón y toca la puerta. Entonces viene el enemigo y toca la puerta. Lo único que te mantiene firme en la vida se llama el trono de la gracia. Acércate. Hoy Dios te está haciendo una invitación a través de mi vida. Ven a mi trono. Y disculpe que lo repita tanto, pero veo, tiene que haber un rompimiento en su vida en esta mañana. Tiene que ocurrir ese rompimiento, que usted tenga por revelación que depende de ese trono 110%. Cuando te sientes arrastrado, cuando sientes que no hay solución, entonces ahí está el trono esperando por ti. Allí está, acércate y vas a encontrarle. Allí está ese sumo sacerdote que pasó por lo que tú estás pasando y vas a encontrarle. Él no te va a abandonar, Él no te va a despreciar. ¿Sabe por qué? Porque ese trono en ese momento no está allí para juzgarte, sino que hay gracia disponible para que usted reciba lo que necesita. ¿Qué necesitas en este día? Hay un trono disponible para suplirte toda necesidad. La otra invitación que tengo acá es un versículo muy conocido en la Biblia y es Mateo 11:28. Mateo 11:28. Y dice la Escritura: luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Esta es la segunda invitación. Dios te dice en este día: si estás cansado, si estás cargado, ven hacia mí, que yo te daré descanso. ¿Sabía usted que en la vida en Dios la gente puede estar cansada y cargada? Claro que sí. Aceptar a Cristo solamente no te garantiza que tú vas a vivir en libertad. Eso es como cuando un pastor le dice a la iglesia: solamente si diezmas vas a tener dinero. Eso es equivocado. Y la gente diezma y siempre no tiene plata. Y dice: pero si el pastor me dice que si diezmo siempre voy a tener plata. No, señor, eso no es lo que dice la Biblia. Diezme, porque el diezmo tiene bendiciones. ¿Cuáles son las bendiciones del diezmo? Este no es el tema, pero voy a hacer un paralelismo. ¿Cuáles son las bendiciones del diezmo? Se abrirán las ventanas y Dios reprenderá al devorador de tus finanzas. Esas son las bendiciones. Ajá, pero ¿dónde están los principios de administración? En la palabra de Dios. ¿Dónde está la ofrenda aparte del diezmo al necesitado, a la viuda, a los padres, al huérfano, a las obras de caridad?
Eso también trae bendición. El diezmo abre las ventanas y derrama bendición y el enemigo es reprendido. Pero déjame decirte algo para salirme rápido del tema, porque no es el tema. Dios puede derramar bendiciones del cielo, pero si usted no sabe administrar su bolsillo, así como llegan a su bolsillo, ¡shup!, se escapan. Y siempre va a andar sin dinero. Entonces no es culpa de Dios. ¿Sí me está comprendiendo? Entonces es importante saber que no solamente venir a Cristo te va a mantener libre de las cargas y del cansancio. Hay un mantenimiento que debe haber en tu corazón con la presencia de Dios. Hay una búsqueda de la palabra. No es solamente venir a Cristo o venir un día a la semana a la iglesia. No, Señor. Es un mantenimiento con la palabra. Es una cercanía con la presencia del Espíritu Santo. Y el Señor le dice a estos pueblos, Él había visitado algunas ciudades donde fue en algunas rechazado porque lo conocían de su crianza. Y Él sabía que Israel en ese momento estaba pasando por la opresión romana, del imperio romano. Y Él les dice, ustedes tienen que venir a mí, yo les voy a dar descanso en sus almas. Usted ve, así como se agota el cuerpo físico, usted trabaja todo el día y se siente agotado en la noche, ¿verdad? Igualmente su alma se puede agotar y se puede cansar. Y el Señor le dice a usted en este día, si estás cansado en tu alma, si estás agotado espiritualmente, ven a mi presencia que yo te haré descansar. Otra invitación. Diga conmigo invitación. Diga, Dios me está invitando si estoy cansado y si estoy cargado. Si tú en esta mañana viniste cargado, hay una invitación personal que Dios te está haciendo, Jesús te está haciendo y te está diciendo, acércate a mí, yo te daré descanso. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay muchos hijos de Dios en este tiempo oprimidos por el enemigo. Tienen salvación, conocen la palabra de Dios, sirven en la iglesia, van a la iglesia, hablan de Dios, pero están cautivos por el enemigo, están oprimidos por las tinieblas. Es hora de levantarte y decir, ya no recibo esta opresión. ¿Cómo se llama tu opresión? Temor. ¿Cómo se llama tu opresión? Ansiedad, tristeza. ¿Cómo se llama tu opresión? Dígame, usted en su vida tiene una tarea continua y es identificar qué me está dañando en la vida. Hacer una evaluación, qué está causando esta carga. Si yo tengo un síntoma que antes no tenía o que el año pasado no tenía, entonces ¿qué me está llevando a esto? Usted tiene que hacer una evaluación de qué le está cargando. ¿Qué te está agotando en este momento? Haga esa evaluación. Pero hay una invitación abierta del Señor para ti. Muchas veces usamos esta escritura para el inconverso, pero en esta mañana la estoy usando para la iglesia que está cansada y que está cargada. Y hoy te digo a través del Señor Jesús, ven a Jesús y Él te dará descanso. No le estoy hablando solo al inconverso, le estoy hablando a usted que tiene 30 años en el Evangelio, pero que hoy se siente miserable, se siente cansado, se siente agotado. Parece que las paredes se te están cayendo encima. A ti te estoy diciendo, ven al Señor. Él puede darte descanso. ¿Cómo es posible, pastor? Si soy hijo de Dios y conozco la palabra de Dios, es posible que usted esté agotado, cargado y cansado. ¿Cómo es la solución, pastor? El mismo Señor Jesús lo dice. Enyúgate conmigo y yo te voy a dar descanso. Enyúgate conmigo y vas a experimentar el descanso. El yugo es una madera que une a los bueyes para el arado. Se colocaba a un buey con experiencia y otro novicio que no tenía experiencia. Y el yugo lo colocaban para enyugar a estos dos animales y para que el buey con experiencia enseñara al buey novicio. Se usaban bueyes
por su cuello, porque el yugo tiene dos extremos y van encajados en el cuello de los animales. No se usa en los caballos, sino que se usa en bueyes. Ahora, este yugo tiene una singularidad, y es que este es el yugo que lleva Jesús. Eso nos prueba que no todo yugo es de opresión o para oprimir a la raza humana. La Biblia habla de yugos, los yugos que puso Salomón sobre el pueblo de Israel, hablando de los impuestos altos. Dice la Escritura que el ayuno que Dios estableció fue para romper los yugos. También yugo habla cuando una nación oprimía a Israel, por ejemplo el yugo babilónico o el yugo asirio sobre Israel. Dice la Escritura que por la unción se iba a dañar, a quebrar el yugo que tenía Asiria o los asirios sobre el pueblo de Israel, la opresión. Pero espiritualmente hay yugos del enemigo. Espiritualmente hay yugos que vienen para que usted retroceda en los caminos de Dios. Espiritualmente hay yugos que vienen para atrasar el propósito de Dios en su vida. Hay yugos para mantenerlo cargado, desanimado, y que usted venga a la iglesia como un zombie que va y viene pero no cambia, no hace nada, no avanza. Como dice el maestro Eli Zambrano, hay cosas que crecen pero no necesariamente tienen vida. Un cementerio crece siempre, todos los días crece, pero no hay vida allí en ese cementerio. Usted no puede pasar la vida 10, 20, 30, 40, 60 años, 80 años viniendo a la iglesia y nunca crece. Usted tiene que crecer, madurar, dejar cosas atrás. Usted tiene que identificar los yugos del diablo y decir: Señor, este yugo no es mi herencia. Yo me tengo que quitar este yugo. Yo me quito este yugo y quiero enyugarme contigo, Señor. Porque tu yugo es fácil y ligera es tu carga. Entonces usted no puede darse ese lujo, 30, 40, 50 años viniendo a la iglesia y el mismo pecadillo molestándolo todo el tiempo. Ay, hermano, es que yo no puedo ver una mujer. Tiene 40 años en el evangelio en eso. No, quítese ese yugo, póngase el yugo de Jesús. Ese yugo es fácil y ligera su carga. ¿Por qué el Señor te invita a enyugarte con Él? Porque Él es voy a tomarlo de manera figurativa, Él es el buey de experiencia. Él recorrió el camino por nosotros. Él sabe lo que nos conviene. Él dice: enyúgate conmigo. Ahora, el yugo fue creado no para cargas livianas, sino para cargas pesadas. Es decir, cuando un yugo se utilizaba, era para cargar cosas muy pesadas y para ir lento en el proceso. Para ir lento. Hay otra cosa que se creó: arnés, que es el que le colocan a los caballos, pero los caballos lo impulsan con sus hombros, no con sus cuellos. Y estos se crearon para llevar cargas livianas y se utilizaban en la guerra. Pero el yugo se utiliza cuando hay una carga muy pesada, y cuando se enyuga estos bueyes es un proceso lento, el trabajo es muy lento. Y cuando el Señor te dice: enyúgate conmigo, va a tardar el trabajo. Él te va a procesar. Él va a quitar de ti lo que no le agrada al Señor. Él te va a encaminar por la senda que tú necesitas encaminar o transitar. Pero algo sí quiero yo: estar enyugado con mi Señor Jesús. ¿Cuántos quieren enyugarse en este día con Él? Si tú lo haces, Él no te va a decepcionar. Él sabe el camino que tú tienes que recorrer. Pero hoy Él te está invitando a que vengas a Él y aceptes su yugo. ¿Sabes que los yugos dan miedo? Nadie quiere un yugo, pero el yugo del Señor es ligero y es una bendición para ti. Él te va a hacer pasar por cosas y tú dices: Señor, ¿por qué me haces pasar por acá? Y es porque Él quiere quebrantar tu alma, Él quiere quebrantar tu vida. Tú puedes escoger dos cosas, o una cosa de dos. Una,
enyugarte con Jesús. O dos, tú puedes decir voy a vivir mi propia vida. Pero viviendo tu propia vida vas a tener tropiezos, dificultades. En el Señor también. Pero después de esos tropiezos y dificultades, como estás enyugado con Jesús, nada te va a pasar. Hay mucha gente en este momento que está contemplando abandonar al Señor. Hay gente en este momento sentada aquí que ha contemplado no acercarse más a Dios por lo que le está ocurriendo. Hay personas que están acá que están decepcionadas de Dios y de la iglesia. Digo de la iglesia porque no porque le hizo algo a la iglesia, sino porque dicen no, he venido a la iglesia y nada, no hay ningún cambio. Hay personas que están queriendo tirar la toalla en este momento. Pero déjame decirte algo, enyúgate con el Señor. Yo te invito en este día a hacer dos cosas. Uno, a acercarte ante el trono de la gracia. Allí vas a hallar oportuno socorro. Y número dos, te invito a que vengas a enyugarte con Jesús, porque su carga es ligera, porque Él sabe lo que tú necesitas. Y hay una tercera invitación y con eso voy a cerrar. Esto es rápido, pero es una invitación que muchos la hemos leído continuamente. Está en Apocalipsis capítulo 3 versículo 14. Habla el ángel de la iglesia de la Odisea. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, no eres ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Independencia de Dios. Y no te das cuenta que eres un infeliz y eres un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Versículo 20 dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. ¿Cuál es la tercera invitación? Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. El Señor en esta mañana te hace una invitación. Si estás indiferente con Él, si has perdido la comunión con Dios, si dices yo soy rico, tengo lo que quiero, no necesito nada, yo tengo todo, sé todo, pero eres tibio, no eres frío ni caliente. Vienes a la iglesia, pero no quieres fortalecerte en el Señor, no quieres calentarte en el propósito de Dios. El pastor viene el anciano, viene el otro, viene el invitado y te dice lo que dice la palabra. Busca el rostro de Dios, ora, aquí está la solución. Y usted con la misma pereza, y usted con las mismas cosas, y usted no quiere avanzar. En esta mañana el Señor te dice, abre la puerta de mi corazón que yo quiero entrar. Y yo quiero que seamos amigos, yo quiero cenar contigo, yo quiero entrar allí y tener parte contigo. No se trata de cumplir reglas y regulaciones, no se trata de cumplir un horario, no se trata de cumplir un ritual, no se trata de saber mucho, se trata de comunión. El Señor quiere comunión contigo. El Señor quiere que le conozcas. El Señor quiere cenar contigo. Esa palabra cenar indica tener un compartir. En la cultura hebrea, cuando alguien invitaba a cenar a otro, eso significaba que quería pasar tiempo con esa persona. Dios en esta mañana te está invitando a acercarte ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Te está invitando a enyugarte con Él, porque su carga es ligera, no es pesada.
y te está invitando a que abras la puerta de tu corazón, porque has estado frío, has estado tibio, has estado sin propósito en la vida, has estado viniendo a la iglesia ahí, pero con las mismas hábitos y las mismas costumbres. Dios hoy quiere quebrantar tu vida. Él quiere que abras tu corazón. Él quiere que abras la puerta y di: Señor, no puedo solo, ayúdame, quebrántame, enyúgate conmigo, Señor. Perdóname por haber vivido la vida privada, indiferente a ti, pero hoy, Señor, yo abro la puerta de mi corazón y quiero que entres, quiero que me guíes. Quiero, Señor, que tú dirijas mi vida, mis riendas, mi matrimonio, mi familia, mi negocio. Señor, yo quiero que tú estés en el centro de mi corazón. Yo no quiero vivir más frío y tibio y sin visión en la vida. 3 invitaciones para ti en esta mañana. Póngase de pie. 3 invitaciones que Dios te está haciendo. Hoy yo quiero que te acerques ante el trono de la gracia. Hoy yo quiero que tú te enyugues con Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan a mí. Llevad mi yugo sobre vosotros. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Vamos, yo quiero que en este momento, antes de tomar la cena, usted tenga un encuentro con el Señor. A veces el tiempo es bueno porque nos da experiencia, pero el tiempo a veces nos vuelve orgullosos. En esta mañana yo quiero que tú le digas al Señor: avívame, Señor. Aviva el fuego del don que está en mi vida. Yo quiero que en esta mañana usted haga esa oración. Yo quiero que usted se renueve en este día. Yo quiero que usted le invite en este día y diga: Señor, yo quiero que tú seas parte de mi vida. Perdóname si he descuidado mi comunión contigo. Perdóname si me he acercado primeramente cuando tengo problemas a mis amigos y no me acerco ante el trono de la gracia. Perdóname, Señor. Perdóname. Perdóname si no estoy enyugado contigo porque he tenido temor. Perdóname, Señor, si he vivido mi vida y no he tomado las riendas. No has tomado tú las riendas de mi vida. Perdóname, Señor, si tengo mi corazón cerrado y estoy frío, estoy tibio. No quiero orar, no quiero hacer nada. El conocimiento que tengo lo tengo en la mente, pero no en el corazón. A ver, pídele perdón al Señor. Dile, Él te va a escuchar. Él te va a escuchar. Oh, aleluya, Él te va a escuchar. Háblale un momento a tu papá, a tu creador. Háblale un momento y dile: Señor, clamo a tu sangre que me limpie de todo pecado. Dile: Señor, he estado en este pecado oculto y no hallo qué hacer. Ayúdame. Si has estado engañando a tu esposa, a tu esposo, si has estado viendo en la computadora cosas que te hacen, son virus que entran a tu matrimonio. Si tienes algún problema emocional, si tienes algún problema financiero en este día, dile: Señor, ayúdame. No quiero seguir viviendo igual. Quiero avanzar, no quiero estar estancada, no quiero estar estancado. No quiero vivir igual, Señor. Dile: oh, papá, ayúdanos, ayúdanos en este día, ayúdanos. Oh, ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos.